Buenos días, amada iglesia. Qué bendición que nos acompañes desde tu hogar. Estamos más que felices sabiendo que tú estás recibiendo esta palabra de vida. Quiero animar a las personas que nos ven por primera vez que sigas recibiendo esta palabra, que sigas firme en Dios. Y quiero saludar a todas las familias de Colombia, como también de otros lugares del mundo que nos acompañan. Sé que nos acompañan desde España, desde Estados Unidos, desde Australia también, desde Europa, Inglaterra. Entonces quiero animarte y que sigas conectado y que sigas recibiendo este pan de vida. Hoy vamos a primeramente orar, a darle gracias a Dios por medio de una adoración. Entonces quiero invitarte a que adores a Dios en esta mañana. Quiero que le entregues a Dios tu corazón en adoración a Él. Es difícil a veces para algunos adorar en medio de esta situación, pero es ahí donde se conoce el verdadero adorador. Debemos agradecer en todo tiempo, dar gracias en las buenas, en las malas, y orar para que eso pronto pase, para que esa situación pase pronto, para que Dios sea guardando los hogares y matrimonios que están hacinados, que están de pronto con muchas familias, porque no es fácil estar tanto tiempo, pero sí lo es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, sí lo es cuando le entregamos a Dios nuestras cargas, cuando le pedimos a Él que reine en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, como padres, como esposos. Entonces vamos a orar y vamos a adorar a Dios en esta hermosa mañana. Padre Celestial, Padre hermoso, Señor, gracias, Señor, por darnos la vida, Señor. Gracias por un día más en el cual puedo respirar, puedo sentir, Señor, la brisa, puedo ver la luz del sol, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sé que muchos debido a ese virus han fallecido, pero sé que tú también guardas a tu iglesia y que tú tienes un propósito en medio de esta situación. Hoy clamamos a ti, Señor, para que tú seas, Señor, dando una solución pronta. Así como apareció ese virus, también desaparezca, Señor. Pero también, Señor, si hay una vacuna, hay una cura, Señor, tú seas, Señor, dando sabiduría a los científicos, Señor, para poder encontrar una solución. Hoy clamamos, Señor, por aquellas naciones que están viviendo gran dificultad, Señor. Y clamamos por nuestra Colombia, para que tú seas guiándola, Señor. Para que tú seas dándole sabiduría al presidente, a la cúpula de gobierno, al área de salud, Señor. Que tú seas guiando, Señor, nuestra nación, Señor. En este momento hay algo que pediría sabiduría, pero también protección. Hay algo que tú quieres en medio de todo esto, y es un corazón arrepentido. Por eso vengo a ti a pedirte primeramente perdón, Señor. Dile a Dios si hay algo que tienes que entregarle a Él. De pronto esta semana has permitido algo, has caído en ira, en mal genio, has visto cosas que no debes ver, hablado cosas que no debes hablar, has escrito cosas que no debes escribir, te has llenado de ira, de cargas, y Dios te dice: descansa en mí, entrégalas a Él. Señor, hoy, Señor, te pido perdón y perdono también a aquellos que me han lastimado. Hoy, Señor, te digo que te amo y te pido, Señor, que tú, Señor, desde los cielos, Señor, seas derramando lluvia de bendición para ayudar a aquellos que hoy, Señor, no tienen nada que comer, Señor. Aquellos que han perdido sus trabajos, Señor, y te pido, Señor, y clamamos por ellos, Señor, para que en medio de esa situación no se nos olvide quién es nuestro samaritano, quién es esa persona cercana, esa persona que tenemos al lado, que de pronto tiene una necesidad, que no tiene de pronto para el alimento, Señor. Señor, da a nuestro corazón esa gracia, ese amor por los demás, por ayudar, Señor. Y perdona a aquellos que están haciendo lo equivocado, que están viendo esa situación como un momento para robar, para lastimar, Señor. Pero sabemos que no somos jueces, pero sabemos, Señor, que la oración puede mucho. Hoy clamamos a ti, Señor, para que el reino de los cielos se establezca en esta tierra y tú, Señor, hagas un cambio en nuestras vidas, que muchos se arrepientan de su pecado y como iglesia nos levantemos en oración. Te damos gracias y vamos a adorar a Dios. Ahí donde estás en tu casa, adorémoslo con esta hermosa adoración, con esta hermosa canción. No te vas a disipar con el video, no te vas a disipar con lo del niño estando en tu casa, sino concéntrate en adorarlo a Él, en exaltarlo a Él. Adora, mi iglesia. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz
nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu amor. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Sabes que no podré vivir sin ti. No, te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, y te hemos adorado con esta hermosa canción, te hemos exaltado, te hemos dado el primer lugar a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en medio de la dificultad tú estés, Señor, trayendo vida a nuestro corazón, trayendo fortaleza, Señor, ánimo, gozo, porque necesitamos es de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, y hoy clamo a ti por aquellos que hoy están viviendo, Señor, ese virus en su organismo, Señor, para que tú los sanes, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que no haya más muertos en Colombia y en el mundo, Señor. Que esta pandemia pase, así como llegó, se vaya, Señor, porque tenemos un Dios lleno de misericordia, Señor. Y hoy, Señor, entiendo que muchos se han arrepentido, Señor. Solo tú conoces el corazón, pero clamo a ti, Señor, para que el corazón duro de piedra sea un corazón de carne, Señor. Sensible a tu voz, que apenas salgamos de esta situación, no dejen de congregarse, no dejen de orar, no dejen de meditar en la palabra, no dejen de entender que no hay dinero, no hay poder, no hay Estado que pueda contra estas situaciones. Solo tú puedes manejar estos momentos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en nuestros hogares, Señor, cerca de nuestra familia, conocer el corazón de nuestros seres queridos, tener un cambio en nuestra vida y darnos cuenta qué hay, qué está sucediendo en ese núcleo familiar, en ese hogar, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú hoy brillas en cada hogar, en cada familia. Guarda, Señor, tu iglesia en general, guarda las congregaciones,
guarda a los pastores, guarda, Señor, tu iglesia, Señor. Tú eres bueno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hoy tuvimos un momento de oración hermoso y espero que desde su casa se esté disfrutando ese momento de oración. Predicar de esta manera no es fácil, porque siempre estoy atento a las personas, a las miradas, a cómo adoran a Dios, cómo reciben la palabra de Dios, cómo anotan, cómo sacan su Biblia. Y esto es hermoso, pero hacer de esta manera es entender que ustedes en sus casas lo están haciendo, que están leyendo su Biblia, que están apartados, que están teniendo este momento con amor y con respeto hacia Dios, porque es un día en el cual debemos guardar a Dios, y eso es importante tener claro. Quiero hoy hablar sobre un punto muy importante, un mensaje fundamental, y es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él muere y resucita por amor a ti, es el título de este mensaje. Él muere y resucita por amor a ti, porque te ama. Y es ahí donde quiero hacer una serie de preguntas. Dar tu vida es algo que hizo Jesús, Él dio su vida por ti. ¿Darías la vida por alguien que no conoces? ¿Darías la vida por alguien que te ha maltratado? ¿O de pronto alguien que no te ha valorado? ¿Darías la vida por alguien que te menosprecia? Y eso es un punto muy importante, porque Jesús dio la vida por todos. Él murió en una cruz y derramó su sangre por todos, pero esa muerte debemos entenderla que nos salva cuando creemos en Él, cuando lo obedecemos. Eso es muy importante. Y cuando te pregunto, pocos darían la vida por un amigo. De pronto por tu hijo la darías, por tu esposo, pero por amigos, por familiares. Es difícil. Alguna vez le preguntaba esto a los jóvenes de la iglesia, porque era pastor de jóvenes, y de los 30 que habían, solamente una persona alzó la mano y dijo: yo haría la vida por un amigo, pero el resto no lo lanzaba, porque entendía que era su vida y decía: sí la valoraría a otra persona. Y es muy importante tener eso claro, porque Jesús sí lo hizo. Jesús dio su vida. Y dice en Juan 3, 17, 22, mira lo que dice tan hermoso: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no envió a su único Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos creer, amada iglesia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vino a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús vino a este mundo para hacer luz, y aún en medio de esta pandemia Él va a hacer luz, porque Él quiere brillar en tu corazón. Él quiere que esa fe se levante. Él quiere que tú brilles en tu familia, que tú seas ejemplo en medio de esta situación de cómo manejas tu hogar, de cómo está tu hijo, tu familia, de levantarse. Quiero animarlos a que no descuiden la oración. Mira lo que dice el verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Y es ahí donde Dios nos llama y nos anima a que brillemos en la luz. Y esas obras se darán, reducirán, y sabemos que estamos haciendo las cosas para Dios. Pero mira lo que dice Juan 3:16. Yo creo que este es un verso, un versículo muy importante, un versículo memorable, un versículo que marca y puede transformar la vida de muchas personas, un versículo con el cual encierra muchos capítulos y encierra ese amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es entender que Dios amó a todo el mundo, amó al mundo, y por eso da su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Era la única manera de ser salvos. Y hoy entendemos que estamos en una Semana Santa donde hemos visto películas de Jesús en el Calvario, de Jesús siendo vendido, entregado, de Jesús viviendo azotes, de Jesús siendo resucitado. Y esto nos da a entender todo lo que Él vivió, porque te ama a ti. Veíamos una película la de Mel Gibson, que es como la más controversial, no porque sea
antisemita o porque sea, sí, por crítica, sino porque realmente muestra lo sangriento y lo difícil que vivió Jesús en el Calvario. Eso es lo que llama la atención de esa película. Todas de ahí para atrás eran muy suaves en ese tema, pero esta sí muestra una realidad. Y cuando vemos que Jesús, toda esa sangre, dicen algunos historiadores o expertos, dicen que no es ni el 20 ni el 30% lo que realmente Jesús vivió. Al ver esa película, nuestro corazón se contrae y dice, wow, duele. Porque ver tanta sangre, ver tanto dolor, ver tanto desprecio, eso lo vivió Jesús. ¿Sabes por qué? Por ti. Por darte a ti salvación. Por guiar tu vida, esa eternidad. Y si debemos entender el precio, el valor tan importante de lo que Él hizo. Amén. Y es ahí a donde debemos entender que Él ha dado la vida por ti y por mí. Y el primer punto vamos a hablar es de la muerte de Él. Y en medio de esta muerte debemos entender que Él muere y resucita por amor a ti. Romanos 5:12 y Romanos 5:21 nos da un versículo clave para entender por qué Él muere por nosotros. Romanos 5:12 dice así: porque tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recordemos que Adán permite el pecado y eso trae pecado y condenación a todo el ser humano, a todos los seres humanos. Pero ¿qué sucede en Romanos 5:21? Miren lo que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira lo que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Allá hay un regalo no merecido en nosotros, y es la gracia. Es ese regalo que no nos merecemos. Él paga un precio que no tenía que pagar por nosotros, pero Él lo hace porque te ama a ti y nos ama. Y seguimos con el tema, seguimos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 53, verso 3 al 7. Y ahí vemos las palabras proféticas, un mensaje profético de lo que el Mesías iba a vivir. En este caso, Jesucristo iba a enfrentar. Y este verso, Isaías, fue escrito más o menos 500 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un verso donde testifica aquellos hechos que iban a certificar que Jesús era el Mesías. Vamos a verlos. Recordemos, esto fue escrito muchos años antes de la muerte de Jesús. Dice Isaías 53, verso 3 al 7: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Y fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando vemos este pasaje, entendemos muchas cosas que vivió Jesús, y esto nos hace entender que Él es el Mesías, que Él es el que pagó ese precio. En muchas de las películas lo veíamos, pero en la palabra de Dios también lo encontramos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los últimos textos revelan la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Vamos a explicar un poco este mensaje, este verso de Isaías, capítulo 53, 3 al 7, para que estés ahí, no te salgas de él. Dice así: ¿qué encontramos en su muerte? Vamos a ver. Fue despreciado y desechado por los hombres, dice el primer verso. ¿Y dónde vemos eso en la vida de Jesús? Y vemos que Él fue traicionado por Judas y entregado a los sacerdotes.
Vemos que el desprecio que él vivió no solamente fue con Judas y con los sacerdotes, sino también fue en su nación, en su ciudad donde él nació. Desde ahí donde nace la palabra, nadie es profeta en su misma tierra. Fue despreciado por muchos y muchos lo seguían de pronto, no por lo que él era, sino por los milagros, por aquello que le podían dar. Y entendemos que en medio de esa situación se cumple la palabra de Isaías 53, el cual fue despreciado. También dice como que escondimos de él el rostro. En otra versión dice se escondieron el rostro de él. Y esto me recuerda aquel momento en el cual dice la palabra de Dios en Zacarías que el pastor sería herido y las ovejas sean dispersas. Y esto sucedió. Jesús fue entregado a los sacerdotes, fue entregado. Y en medio de eso Pedro lo seguía, pero como entre la sombra lo miraba. Es ahí donde alguien lo reconoce. Dice, él andaba con Jesús. Pero él lo niega. Él lo niega a Jesús. Niega 3 veces antes de que cante el gallo. Y en medio de esto es entender que él vivió como sus discípulos se escondían del rostro. Como muchos lo miraban de lejos porque no podían hacer nada. Tenían temor a morir también. Vemos también, nosotros lo tuvimos por azote. Vimos que fue azotado, fue golpeado, por herido de Dios y abatido, dice la palabra de Dios. Él vivió muchos azotes, muchos golpes, fue condenado a un madero como el peor de los criminales. Y la palabra de Deuteronomio dice que aquel que es colgado en un madero es maldito. Quiere decir que llevó la maldición de nosotros. En vez de nosotros cargar, la cargó por nosotros. Mateo 27 dice así: de la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Junto con los ancianos decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es el Hijo de Dios? Y es lo que dice allí: por herido de Dios y abatido de Dios. Yo creo que en ese momento lo criticaron y decían: no es hijo de Dios, ¿dónde está ese Dios? Salvó a muchos, salvó a muchos y no puede salvarse. Ese era el lema de ellos, diciendo: baja de la cruz, luego no eres hijo de Dios. Él podía bajarse y salvarse, pero él no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque su dolor no estaba centrado en sí mismo, sino que él miraba a nosotros. Él estaba atento a los demás, él quería siempre dar y ayudar. Él miraba a su padre y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es muy importante. No siempre preocuparnos por nosotros, sino mirar a los demás. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están nuestros hermanos en esta situación? ¿Cómo está nuestra familia, nuestra iglesia? Necesitamos en este momento entender que nacimos para dar, para ayudar. Muchos hoy están dando su vida, médicos están dando su vida en hospitales. Ayer salió una noticia donde murió el primer médico en Colombia y es triste, dando la vida por gente que no conocía. Pero era su llamado. Asimismo, cada uno de nosotros tiene un llamado a ayudar y a dar. Verso 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice acá: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entender que todo lo que él vivió en esa cruz, todo lo que él enfrentó, nosotros lo hemos enfrentado. Él enfrentó desprecio, nosotros hemos vivido el desprecio y hemos despreciado a personas. Él vivió la rebeldía en medio de esa cruz. Él vio como muchos lo hicieron a un lado, y en algún momento nosotros hemos permitido la rebeldía o estamos en rebeldía. Y Señor, Dios nos llama a entender que Él paga un precio hermoso, nos dio un regalo que se llama la gracia, pero con la gracia no podemos jugar. Y Señor de Dios te dice: es el momento de seguirlo a Él apasionadamente, enamorarse de Él. El siguiente verso: y todos nosotros nos descarriamos, 6, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Esto es algo hermoso. Dice acá que cada uno de nosotros nos descarriamos, y yo creo que en algún momento de nuestra vida estuvimos en malos pasos, malas decisiones.
pronto diciendo cosas que no eran buenas, actuando de una manera incorrecta, pensando cosas que no están bien. Y cuando nos acercamos a Jesús, comenzamos a enderezar nuestra vida. Lo más hermoso es que comenzamos a entender, wow, esto que hacía antes era malo, esto no le agradaba a Dios. Y eso solamente lo hace Jesús cuando llega a nuestra vida y su Santo Espíritu comienza a abrir nuestros ojos y a hacernos entender lo que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando nos acercamos a Jesús comenzamos a entender y conocer que hay un pecado, que hay algo que nos aleja de Dios, que hay algo que no trae bendición. El pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte, que el pecado trae muerte, que el pecado no trae nada bueno. Y Dios te llama a entregar tu corazón a Él, a firmarte en Él. Romanos 5:12, como lo leí anteriormente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es la respuesta o la consecuencia del pecado. Podrás decir: ahorita estoy pecando, estoy haciendo esto y nadie se da cuenta, pero Dios en los cielos se da cuenta. Y habrá un momento en el cual todo hombre rinde cuentas, en su trabajo, en su casa, en su vida, en su deporte, en muchas áreas. Habrá un día en el cual rendiremos cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Pero entendemos algo también hermoso. Romanos 5:21, como le decía, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y Dios es misericordioso, Dios es un Dios lleno de amor. Y aún en medio de esta situación, yo sé que Dios está actuando en misericordia de Dios. Dios va a hacer algo hermoso en medio de esta situación, va a limpiar corazones, va a transformar vidas. Aquellos que tienen corazón duros, Dios va a tocarlos. Quiero animarte que hoy sea el momento en que entregues cada área de tu vida, cada área. En el devocional decíamos el sábado, oraba y les ponía palabras en mí que Él está derrumbando todos esos altares de dinero, de poder, de estatus, de muchas cosas que a veces de trabajo, que a veces teníamos idolatrado el trabajo, idolatrado esto. Y hoy en día todo eso no está variante. Hay personas que tienen trabajo, hay personas que el dinero escasea, y aún estando en esta nación o estando en la nación más próspera, están viviendo dificultades, están viviendo un hacinamiento. Esto afectó a toda persona. No importa su nivel social, no importa el dinero que tenga, tiene que estar hacinado, tiene que estar en su casa. Y es ahí donde Dios nos llama a entender que solamente en Él debemos confiar, que Él es un Dios de misericordia. Pero también esto me recuerda cuando estaba haciendo esta predica, Dios me traía Salmo 22, verso 1. Leemos otro texto profético del Mesías, de lo que iba a enfrentar. Y el libro de Salmos, los 150 salmos, fueron escritos en un transcurso de 300 a.C. a 1000 a.C. Entonces, un transcurso de esos años se escribió, pero siempre es un rango muy lejano del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, 300 años. Y quiero que vayamos al Salmo 22, verso 1. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado en medio de esa cruz? En medio del dolor. Dios no podía actuar en ese momento porque Él estaba cargando el peso del pecado en cada uno de nosotros. ¿Qué más dice el verso 6? Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jesús vivió eso. Fue despreciado por el pueblo, fue aprobio, fue golpeado por ese pueblo. Verso 7: todos los que me ven, me escarnecen, me gritan, me tratan mal. Luego no eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué no haces algo? Mira tu corona. Mira, le pusieron una capa de color púrpura como si fuera un rey. Lo humillaron, lo golpearon, lo maltrataron. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Lo que habíamos leído anteriormente en Mateo, que los jefes, los líderes y los mismos soldados le criticaban. Luego no era el Hijo de Dios, luego en Dios no descansaba, luego en Dios no estaba su confianza. ¿Dónde está su Dios?
Podríamos decir que el eslogan de los soldados era: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y muchas veces debemos salvar a otros. Es un llamado a renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, al yo de yo, sino ayudar a más, salvar a más personas. Esto es lo que Dios quiere en este momento, llamarnos. Dice el otro verso, Salmo 122, me han rodeado muchos, todos los fuertes, todos los de Basán me han cercado. Muchos lo rodearon, muchos lo golpearon, fuertes, duros con él. El verso 13, abrieron su boca como leones rapaces y rugientes, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas y como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Quiere decir que rompieron sus manos y sus pies. ¿Quién vivió esto? Jesús. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Sobre cuál ropa echaron suerte? Sobre la ropa de Jesús. Y vemos este texto profético donde revela que Jesús era el Mesías, que Él iba a morir. Imagina a Jesús acercándose a esa cruz, o días antes, a ver lo que le acontecía, lo que tenía que vivir. Es ahí donde en Getsemaní nacen todos sus sentimientos, todas esas emociones de lo que iba a enfrentar. Él dijo, estoy triste, estoy desanimado, mi alma está desanimada hasta la muerte. Y es entender que todo lo que hizo Jesús por amor a ti. Pero también vemos un pasaje muy hermoso y es la resurrección de Jesús. Después de esa muerte, después de tanto dolor, donde el cielo se puso oscuro, donde el velo en el templo se rasgó, algo hermoso también sucedió. Y es que Él resucita al tercer día. ¿Y cuál es el significado de esa resurrección? Es un ejemplo a nuestra vida, es un ejemplo a vivir cada día de la manera correcta. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Romanos 6:5-6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado. Es un ejemplo a seguir. En medio de esa cruz nuestros pecados fueron perdonados. Nuestro viejo hombre debe morir y debemos nacer de nuevo. Debemos cambiar nuestra vida. Entender que Él resucita, así mismo quiere que nosotros volvamos a nacer de nuevo. Ya no podemos seguir con las mismas cosas del pasado que va atrás. Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. Y termino con Juan 11:25-26, y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él les preguntó. Hoy yo te pregunto, ¿crees esto? Y es ahí donde debemos entender algo. Él muere y derrama su sangre por cada uno de nosotros. Pero hay una condición, es creer. Cuando tú crees y obedeces, hay algo que cambia en ti. Hay algo que Dios comienza a hacer en tu vida. Y entender que en medio de su muerte y su resurrección, hay algo también hermoso que Él dejó y su Santo Espíritu. Y Él quiere llenar tu vida. Él quiere llenarte de su presencia. Podemos concluir lo siguiente. Que la palabra profética del Antiguo Pacto nos revela que Jesús era el Mesías, aquel que salvaría al mundo del pecado. Que como entró en el pecado por un hombre, así también fue restaurado por un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Dios echó hombre para salvar a su pueblo. Esto es algo muy importante, también conocer quién es Dios. Hay muchos dioses que han creado, que muchas personas creen,
pero solamente hay uno que es verdadero y uno que amó tanto su pueblo, que amó tanto sus hijos, que se entregó a sí mismo por ellos. No hay ninguno establecido así en la historia o lo que vemos de este mundo creado, porque solamente hay uno que lo testifica la palabra de Dios, la historia y muchos sucesos que hemos vivido. Que Él sufrió en una cruz, la cual era maldita, y así llevó la maldición de nosotros, y hoy hay libertad para que seamos salvos, si creemos en Él como Señor y Salvador. Y esto fue una de las prédicas que di hace poco. Muchos quieren un Salvador, pero no quieren vivir bajo el señorío. Y Dios te llama a vivir bajo su señorío para sí mismo ser salvo. Muchos quieren hoy salir de esta situación pronto. Señor, sálvanos de esto para poder seguir en sus malos caminos. Otros sí quieren cambiar su manera de vivir. Pero debemos entender que debemos buscar también al Señor, no solamente aquel que nos salva. Y debemos vivir bajo su señorío. Él quiere salvar nuestras vidas, y esto lo demuestra en su resurrección. Y es ahí donde nos da un llamado a una vida nueva en su eternidad. Una vida nueva cerca de Él. La resurrección es un significado de que debemos nacer de nuevo. Que habrá un nacimiento de lo que estaremos siempre con Él. Por eso quiero animarte a que entiendas que Él murió y resucitó por amor a ti. Quiero invitarte donde estás, que vamos a orar, vamos a entregar este momento a Dios. Cierra tus ojos un momento. Vas a decirle: Dios, gracias por dar la vida por mí. Porque tú eres un Dios muy especial. Gracias por mandar a tu único Hijo a dar hasta la última gota por mí. Porque yo era el que tenía que pagar ese precio. Yo debía haber sido el que estuvo en esa cruz. Pero tú enviaste a alguien. Gracias, Señor, porque sí que cada látigo, cada golpe, se puede decir que cada pecado que hemos permitido, cada situación que hemos fallado. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado. Y por tu gracia y tu misericordia hoy estamos aquí. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta dificultad, tú tienes el control sobre la vida de tus hijos. Hoy, Señor, te queremos adorar, te queremos dar gracias en esta hermosa mañana. Padre Celestial, Padre Eterno, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Hoy, Señor, entiendo el precio que tú pagaste en esta cruz. Entiendo todo lo que tú viviste cuando estuviste aquí predicando en esos 3 años con los discípulos, todo lo que tú enfrentaste, Señor, y hoy quiero conocer esa palabra y vivirla en mi vida. Hoy quiero ser un cristiano verdadero. Hoy quiero sentir tu presencia, Señor. Manda tu presencia en la vida de cada persona que ve este video, Señor. En cada familia que está escuchando este mensaje, Señor. Toca sus corazones. Afirma en ellos la palabra que es verdad, que es vida, que es eficaz, que reargulle, que transforma, que quita el pecado del mundo, que nos enseña qué es bueno y qué es malo, que reargulle nuestro corazón. Hoy te pido que la palabra sea esa luz en nuestro camino y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Señor. Que entendamos que tú ya moriste por nosotros, pero debemos creer y obedecer, que debemos perdonar para así mismo ser perdonados. Hoy te pido, Señor, que tu iglesia se levante en esta situación, que nos unimos como familia a orar unos por otros, a clamar, y no solamente a orar, sino también a ayudar, Señor, porque hay muchos hoy que necesitan, Señor. Hoy te pido, Señor, que así como nos has proveído, proveas a los demás, Señor, que guardes sus empresas, sus proyectos, Señor. Hoy te pido, Señor, que el mundo es transformado porque hoy se levanta la iglesia y predica, Señor. Hoy la iglesia, Señor, sigue fuerte y latente en cada hogar, Señor. Hoy la iglesia, Señor, se levanta en oración. Hoy, Señor, tú estás probando quiénes son tus escogidos, quiénes están en la fe, quiénes están en esa roca firme y no en la arena, Señor. Hoy tú llamas, Señor, un arrepentimiento genuino, a que el pueblo hoy se arrepienta, a que muchos se alejen de sus malos caminos, Señor. Hoy te pido, Señor, levanta a tu iglesia, Señor. Levanta este mundo, Señor. Dice tu palabra que todo aquel que se humille, Dios lo levantará, pero el soberbio Dios lo mira de lejos, Señor. Hoy te pido que quites toda soberbia en nuestros corazones, Señor. Y nos hagas humildes, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque tú tienes el control de esta tierra, Señor, y en mi vida, Señor. Hoy sé que vivo para ti,
nací para ti, nací para adorarte, nací para seguirte, Señor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, quiero invitarte ahí donde estás, que al terminar esta prédica pongas una canción de adoración y termines adorándolo a Él. Termines exaltándole y diciéndole cuánto lo amas. También quiero animarte que si este mensaje fue edificación para tu vida, compártelo, transmítelo a otras personas, ayuda a otras personas a conocer a Jesús. Muchas veces podemos ser tímidos al hablar, al decir algo, pero Dios pone también personas para poder edificar, pero necesita de ti para transmitir ese mensaje. Los quiero mucho, los extraño en la iglesia y quiero recordarles nuestros anuncios. Los días miércoles tenemos a las 7:30 nuestra reunión de alabanza y oración. Obviamente no tenemos alabanza extensa, pero sí tenemos una prédica muy bonita y una oración hermosa, corta pero sustanciosa para Dios. Tenemos los días sábados devocionales a las 5:30 de la mañana. Acompáñanos, ese sentimiento por Facebook. Y el día domingo tenemos este hermoso mensaje para que sigas recibiéndolo. También tendremos de pronto otras reuniones adicionales, pero se avisará con tiempo. Pronto tenemos una reunión de varones, o de pronto una reunión de mujeres, por medios tecnológicos, Zoom, otras aplicaciones para poder transmitir el mensaje. Los queremos, bendecimos a aquellas familias que nos ven desde otras ciudades, desde Medellín, que nos ven también desde Neiva, Bogotá, de todas partes de Colombia, como también aquellas familias que nos ven desde Europa, desde Estados Unidos, Australia, España. Los bendecimos y les pedimos a Dios que este mensaje transforme sus vidas, que recordemos que es un Dios que nos ama y quiere abrazarnos y que entendamos aquel precio que Él pagó. Los quiero mucho, amada iglesia. Espero pronto verlos, poder estar reunidos todos en el auditorio de la iglesia, poder estar todos adorándolo a Él, como siempre lo hemos hecho en estos 11, 12 años que llevamos de congregarnos en la iglesia y adorar y exaltarlo con todo nuestro corazón. Dale gracias y disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Él. Los quiero mucho, Dios los bendiga y nos vemos este miércoles a las 7:30. Bendiciones.